Históricamente, los desastres naturales en Centroamérica y el Caribe, aproximadamente 90% de ellos recae históricamente en los últimos 120 años en terremotos y en huracanes. Ahora, hace unos años se hizo un análisis sobre los principales eventos catastróficos de los últimos años y la forma de calcularlo fue muertes por millón de habitantes. Aquí están esos 10 desastres, 5 son en la región de Centroamérica y el Caribe. Hablando del terremoto de Haití, el terremoto de Nicaragua, el terremoto de Guatemala, pero también el huracán en Honduras. Ahora, cuando analizamos han sido los eventos a nivel de terremotos de mayor impacto en los últimos 30 años, se puede apreciar, y no voy a entrar en detalle de cada uno de ellos, pero quiero que vean los dos primeros. Número 1, el terremoto de Nicaragua, que bien mencionaba, del año 72, tocó el 96% del PIB nicaragüense. Y cuando uno ve el terremoto de Haití, afectó el 67% del PIB de Haití. Si pasamos ahora a huracanes y vemos los principales huracanes en la región del Caribe y Centroamérica que han afectado más del 5% del PIB, llama la atención dos importantes eventos. El Puerto Rico, el huracán María, recientemente afectó el 66% del PIB de Puerto Rico y Mitch en Honduras, 60% del PIB. Así que tenemos eventos en Centroamérica, eventos en el Caribe que han afectado 60% del PIB. Ahora bien, cuando uno ve índices internacionales como el Hurricane Risk Index en Latinoamérica, República Dominicana es el cuarto país que se considera de mayor riesgo por huracanes. Y otros indicadores lo ponen en los 3 o 4 países con mayor nivel de riesgo por huracanes, dependiendo el impacto que podrían tener. Ahora bien, en República Dominicana, si bien hace tiempo que no tenemos magnitudes de terremotos fuertes, sí hay un historial de terremotos de magnitud 8, magnitud 7 a lo largo de los siglos. Y lo mismo sucede con los huracanes. Todos recordamos el huracán David o el huracán George, donde tuvieron fatalidades de 1.400 personas en el caso de David o más de 300 personas en el caso del huracán George. Ahora bien, el huracán David fue en el 1979. La población de República Dominicana era de 5.6 millones de habitantes. Al día de hoy superamos ya los 10.9 millones de habitantes. Hemos duplicado la cantidad de habitantes. Por ende, el potencial impacto de un desastre es mucho mayor. Y en adición, la inversión en República Dominicana ha sido mucho mayor que se ha hecho. Hay una curva en la economía que se reconoce como la curva de Bond, que indica que los países en vías de desarrollo tienden a invertir más en el sector de la construcción. Y según el PBI per cápita va aumentando, la inversión en la construcción con relación al tamaño de su PIB disminuye. En República Dominicana, cuando uno analiza esta relación, léase, qué tan importante es el PIB de la construcción dentro de la economía y cómo ha ido creciendo el PBI per cápita, se ve que todavía estamos en la parte ascendente de la curva de Bond. Y es natural, estamos todavía en el proceso de desarrollo. Por ende, a través de todos estos años, desde que tuvimos el huracán David al presente, lo que hemos es invertido en infraestructura y la construcción cada vez tiene mayor preponderancia del todo el PIB. Ahora, dicho eso, veamos cuáles son los potenciales impactos que podríamos tener con este nivel de población que tenemos, con este nivel de inversión que hemos tenido. ¿Y qué hicimos? Cogimos los dos eventos que más han afectado nuestros vecinos. Uno de ellos, el huracán María en Puerto Rico y el terremoto de Haití. El de la derecha es el impacto que tuvo el huracán George en República Dominicana. María afectó más de 540,000 puertorriqueños. Y como bien indiqué, afectó el 66% de su PIB.
El terremoto de Haití afectó a más de 3.4 millones de ciudadanos haitianos, afectando 67% del PIB. Si ustedes se acuerdan el impacto que tuvo George en República Dominicana, George afectó el 9% del PIB dominicano. Una fracción de lo que terminó afectando María o terminó afectando el terremoto de Haití. Ahora bien, si comparamos el impacto, que es la línea verde, con el nivel de los daños que estaban asegurados, fíjense la gran diferencia entre Puerto Rico y Haití. Puerto Rico tuvo el 44% de esos daños asegurados. Haití apenas el 2%. Yo creo que no hay que presentar muchos cálculos por uno saber cómo Haití no ha podido restablecerse y cómo Puerto Rico pudo volver a la senda de crecimiento. En el caso de República Dominicana, el nivel de daños asegurados cuando George fue 20%. Así que tenemos muy por debajo de los niveles de Puerto Rico. Ahora, ¿cuál fue el impacto real que tuvo el huracán María en Puerto Rico? Dije que era 65% del PIB, afectó más de 500,000 puertorriqueños, pero Puerto Rico tiene una pequeña agencia federal de los Estados Unidos que se llama FEMA, y FEMA recibió 475,000 solicitudes de ayuda, los cuales montos aprobados por FEMA fueron más de 20,000 millones de dólares. Nada más que el 20% del PIB de Puerto Rico. Así que tengo 29% del PIB asegurado, 20% del PIB pagado por FEMA. Por ende, el impacto que tuvo el evento en Puerto Rico fue mitigado por esto. Ahora, ¿qué pasaría en República Dominicana si tenemos un impacto con un evento catastrófico, léase huracán o terremoto, que afecte el 60% del PIB dominicano? Es decir, tomemos ese porcentaje que ha sido similar al que pasó en Puerto Rico, al que pasó en Haití. Asumamos el mismo 20% de cobertura, que fue el que teníamos cuando George. Estamos hablando de daños no asegurados que superarían los 45,000 millones de dólares. Para que ponerlo relativo a esa cifra, el año pasado, el gasto de capital del Estado, léase el gasto discrecional que el Estado puede elegir hacia dónde lo enfoca, fueron 2,000 millones de dólares. Léase el daño de un huracán o un terremoto que afecte el 60% del PIB, equivaldría a 21 años de gasto de capital del Estado. Ahora bien, ¿qué tan probable que esto suceda? Cuando uno ve el reporte de los riesgos globales que indica el Foro Económico Mundial en los próximos 10 años, 4 de los principales riesgos son riesgos medioambientales y el número 3 son eventos catastróficos por clima. Es decir, que no es un tema de riesgo de hoy, sino es un tema de riesgo que seguirá agravándose a nivel de futuro. Ahora, ¿cómo podemos planificar para poder mitigar esos potenciales daños? Una de las limitantes que estamos viendo es que los gastos de capital del Estado han ido reduciéndose con relación al tamaño de la economía. Y por ende, el gasto discrecional que tiene el Estado se ha ido, en términos relativos, reduciendo. A manera de ejemplo, en el 2007, el Estado tenía 35% de su presupuesto disponible para un gasto discrecional. No era un gasto corriente. En el 2021, esa cifra es un 14%. Así que tenemos un riesgo que puede materializarse de alto impacto, donde la capacidad del Estado para hacer frente a ese riesgo, como en el caso de Puerto Rico, FEMA asistió, se convierte ahora mucho más retador por la misma estructura que se tiene. Eso le sumamos
que los niveles de endeudamiento de República Dominicana ya rondan el 50% del PIB, poder endeudarse, que es una opción para fines de hacer frente a los daños, ahora se torna más retador. A raíz de esto, lo lógico es que los agentes económicos entiendan ese riesgo y terminen asegurándose. Sin embargo, no estamos viendo eso en los indicadores. Cuando uno ve el impuesto selectivo a los seguros con relación a los ingresos tributarios, se ha mantenido prácticamente estático del 2007 cuando se implementó a la fecha. Los ingresos del selectivo a los seguros representan un 1% de los ingresos. Y ya con esto concluyo. El porcentaje de asegurados o el monto asegurado se mantiene sin cambiar. Lo que tenemos es esa cifra del 20% de los daños asegurados de George. Y aquí lo que quisimos relacionar fue el tamaño de la economía, del PIB, con las primas de seguros, incendios y aliados para cubrir riesgo catastrófico. Y se mantiene de manera estable a través de los años en una relación del 0.4%. Así que tenemos mayores niveles de riesgo futuros por temas climáticos, como nos indica el World Economic Forum. Tenemos unas inversiones mucho más sustanciales que hace 40, 50 años, como nos indicaba la curva de Bond. Tenemos una población mucho más numerosa y tenemos una cultura de aseguramiento muy similar a la que teníamos hace 20 años, con menor nivel de discrecionalidad en el gasto para hacer frente a eventos catastróficos. Y entendemos que esto es algo que amerita reflexión y consideraciones